Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios había dado a Moisés las instrucciones necesarias para que el pueblo se preparara. Y cuando Dios descendiera, como él lo dijo, al tercer día, al monte Sinaí, el pueblo estuviera listo para cuando se escuchara la trompeta sonar fuerte y largamente, el pueblo estuviera preparado para que subieran al monte y pudieran escuchar lo que Dios hablaba con Moisés. Así es que, siguiendo las instrucciones, el pueblo podía tener acceso al monte cuando Dios los llamara. Eso fue lo que miramos en el video pasado. ¿Pero qué iba a suceder? Bueno, bienvenidos a Vida en la Verdad y seguimos estudiando la bendita palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 19, en su segunda parte. Y recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera, con algunas palabras que en ocasiones necesitamos hacer énfasis para entenderlas. Pero es bueno mirar los estudios a través de la Biblia y tener Biblia en mano. Así es que en el versículo 15, para recordar algo del video pasado, Moisés le había dicho al pueblo estar preparados para el tercer día. Pero ¿qué dice Éxodo 19:16? Sigamos adelante. Y dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios le había dicho a Moisés que él se presentaría en una nube muy espesa. Moisés ya sabía, él había recibido las instrucciones, inclusive se las había expuesto a los ancianos para que fuera distribuida la noticia a todo el pueblo de Israel. Recordemos que eran millones. Y las instrucciones, hacía 3 días se les había dado: santificarse el primer día y el segundo día y limpiar, lavar sus vestidos. Tenían que estar listos internamente y listos por fuera también. Y llegó el momento en el versículo 16 donde en la mañana al tercer día Dios hace presencia de la manera como se lo dijo a Moisés. Y la presencia de Dios manifestada de esa manera hizo que se escucharan y se vieran aquella nube de la manera como el pueblo jamás lo había visto, jamás lo había escuchado. Tanto que ellos, dice que el pueblo estaba en el campamento y se estremeció todo el monte, y el pueblo estaba muy sorprendido de lo que estaba mirando. Pero ahí estaba Moisés. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Dios le había dicho a Moisés, hasta que Dios dijera cuándo y cómo iban a subir al monte. Así es que Moisés, cuando él miró la presencia de Dios manifestarse en el monte, él dio la orden a todo el pueblo que se pusiera a los límites, tal y como se había dicho, que estuvieran preparados. Y dice
para recibir a Dios. Podríamos decir nosotros también para ser recibidos ellos por Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo avanza hasta los límites de Dios y Dios ya estaba en aquella montaña. Y dice que se detuvieron al pie del monte, siguiendo las instrucciones como se habían dicho. Pero eso era en lo que se miraba. Porque en ocasiones la gente, nosotros los seres humanos, hacemos que otros miren que se está haciendo lo correcto. Pero ¿qué ocurre dentro de nuestro interior? Porque la orden de Dios era santificados, una situación interna, y purificados por fuera. Lo de adentro y lo de afuera era necesario que estuvieran listos para estar delante de Dios y en la presencia de Dios. Así es que Moisés los sacó, Moisés había instruido, Moisés los llevó a los límites del monte, y dice el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios le había dicho a Moisés que se iba a manifestar en una nube muy espesa. Pero aquí miramos que la manifestación de Dios descendió en fuego. Y dice que subía como el humo de un horno. Y aquí tenemos que notar nosotros que no fue lo que Dios le dijo a Moisés en la instrucción. Sí se manifestó en una nube, pero había fuego y humo como en un horno. Y el monte se estremecía. Aquí hay algo diferente, pero hay un motivo, el por qué Dios está manifestando así. Y observemos, hay cosas que no entendemos, pero al ir leyendo el contexto, las entendemos. ¿Por qué Dios se manifestó en algunos aspectos diferentes que lo que Dios le había dicho a Moisés en el versículo? Permíteme un segundo, yo te digo el versículo. En el versículo 9, 19:9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo escuche. Pero acá se manifiesta la nube, se manifiesta fuego, se manifiesta humo como en un horno. Eso es lo que dice el versículo 18. Y dice que el monte se estremecía en gran manera, temblaba el monte. El versículo 19, observen lo que dice, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, cuando la bocina suene largamente, fuertemente. Pero ocurrió algo extraordinario. Repito el versículo 19, dice, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Pues el pueblo allí estaba a los límites y Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz tronante. Pero ¿qué estaba diciéndole Dios a Moisés, o qué le dijo? Y observemos lo que dice Dios. Porque aquí hay algo sumamente importante que nosotros debemos de aprender. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí Dios todavía no dice que suban todos.
aquí única y exclusivamente le llama a Moisés. Cuando él ya había dicho en el versículo 13 que cuando se tocara la trompeta largamente, dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, en una forma plural, hablando sobre el pueblo. Pero ahora Dios le dice únicamente a Moisés que suba, y la trompeta está, su sonido largo y muy fuerte, pero nada más le dice a Moisés que suba. ¿Por qué? Y Dios específicamente en el versículo 21 le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, desciende. En el versículo 20 le dijo que subiera y Moisés subió. En el versículo 21 le dice, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y este versículo dice claramente que Dios mismo, en apariencia, Él es el que había cambiado. Y la orden ahora era distinta. Lo único que nosotros sabemos, los que conocemos un poco de Biblia, que sabemos que Dios no cambia y que Dios no se arrepiente. Porque Dios sabe todas las cosas y es un atributo de Él entenderlo y saberlo. Es omnisciente, es sabio, es omnipresente. ¿Por qué Dios ahora le dice a Moisés que le diga al pueblo que no traspase los límites? Porque van a caer multitud de ellos e iban a morir. ¿Qué era lo que había ocurrido para que Dios diera esa instrucción a Moisés? Entendamos que Dios ya sabe lo que va a ocurrir, pero Dios hace saber que su anhelo, su deleite, su deseo, su voluntad es que todo el pueblo suba. Pero dio instrucciones porque el pueblo debe de aprender que no puede subir cuando ellos quieren, de la manera que ellos quieren, en sus propios términos, sino que deben de recibir las instrucciones de Dios, los tiempos de Dios y obedecer aquellas instrucciones y aquellos tiempos que Dios da. Entonces, en base a eso, en las instrucciones que Dios había dicho y que había dado, y que Moisés las había dicho a los ancianos y distribuido por todo el pueblo, algo había ocurrido que Dios mismo les dijo, no traspasen. ¿Qué pasó? Versículo 22. Dios está hablando con Moisés aún. Y después de decirles que no traspase el pueblo para que no mueran, el 22 le dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. El 22 nos dice que hay gente, hay sacerdotes que no se han santificado. Por lo tanto, en el pueblo hay gente que no ha hecho lo que Dios le ha dicho, empezando hasta ciertos líderes. Y ya Dios ya les llama sacerdotes. ¿Por qué? Porque la promesa de que ellos son una nación santa, Dios ya la mira como tal. Entonces ya les dice que son sacerdotes o los líderes o los oficiales, los que están ayudando a Moisés. De ellos había gente que no habían hecho las instrucciones y había pueblo que no sabía qué hacer y no estaban haciendo porque habían desobedecido a Dios.
Entonces, bajo esos términos de desobediencia, no podían subir al monte como Dios lo había dicho, porque morirían por desobedientes. Empezando desde ciertos oficiales llamados sacerdotes en este momento por una oficialidad que se le dio Moisés a ellos. Ancianos oficiales o personas que ayudaban a Moisés a juzgar al pueblo. Repito el 22, y Dios mismo hablando con Moisés, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. O sea, que no mueran, que no sean destruidos. ¿Cuánta necesidad hay de que entendamos de que las instrucciones de Dios son para obedecer? Porque Dios quiere llevarnos a lugares especiales, pero nuestra desobediencia detiene la voluntad de aquel que quiere bendecirnos de una manera especial. Y por la desobediencia de ellos, evitaron que Dios les permitiera acercarse a su presencia, a su monte santo, a su presencia, y por eso Dios se había manifestado no solo en una nube, sino también en fuego y humo, como en un horno. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Y eso acarrea juicio. Y Dios en su misericordia avisa que no se acerquen, porque ha ocurrido algo que ellos no tomaron en cuenta las instrucciones que Dios dio a Moisés y fueron distribuidas en el pueblo. Así es que en su misericordia les dice: y diles a los líderes que se santifiquen empezando con ellos. Versículo 23. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Entendemos que Moisés, al tener este diálogo con Dios, Moisés también ejercía o hace un grado de intercesión. Él presenta aquella instrucción que Dios mismo dio de que pusiera límites. Y él mismo le dice a Dios: ellos no pasarán porque pues tú pusiste límites. Mas sin embargo, Moisés, siendo el líder especial, siendo un hombre de fe, persona que ha crecido muchísimo, pero no tiene los ojos de Dios. Nosotros podemos notar que sobre eso Dios ni siquiera dialogó con Moisés, solamente lo escuchó. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no siguieron unas instrucciones, también van a dejar de seguir otras, porque tomaron las cosas muy a la ligera. Alguien que no hace instrucciones pequeñas no va a poder, o le va a costar, o va a ser desobediente también en instrucciones diferentes o más grandes. Entonces Moisés les dice: no van a pasar, pero si no se santificaron, también hay gente que puede pasar. Límites. Eso ha ocurrido todos los tiempos, todas las edades. Y es nuestro deber aprender a, como dijo Cristo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eres obediente en las cosas pequeñas, vas a ser obediente conforme se te vayan dando las cosas más grandes. El pueblo no había hecho lo que se les dijo los primeros días. El tercer día corrían el riesgo de caer muertos bajo el juicio de Dios por actuar en desobediencia. Entonces, aunque Moisés le dice esto, hay señales, no van a traspasar, Dios no le continúa la conversación. No habla de ese tema. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe cómo actuamos nosotros los seres humanos,
y ya sabe que el pueblo está en desobediencia y solamente le dice en el versículo 24, y Jehová le dijo, ve. No siguió, repito, la conversación sobre lo que dijo Moisés. Lo único que hizo Dios es decirle, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Dios le reafirma a Moisés. No es tiempo de dialogar que si traspasan o que si no traspasan. Dios ya sabe lo que es las capacidades del ser humano, sus tendencias, conoce todo. Y lo único que Jehová, Dios, le dice a Moisés, quiero que vayas, quiero que desciendas, quiero que entiendas que nada más tú y Aarón van a subir. ¿Y qué más? Que ni los servidores o los sacerdotes ni el pueblo que no traspasen, Moisés. Es lo que te estoy diciendo, es que no traspasen para que no mueran, para que no haya estragos en ellos, para que no reciban el pago a su desobediencia. Realmente aquí Dios está actuando en justicia y en misericordia. En justicia, ¿por qué? Porque Él desciende sobre fuego, en fuego y en humo. Y su justicia puede consumir la desobediencia. Pero su misericordia avisa al pueblo a través de Moisés de que no traspasen para que no mueran. Y realmente es un acto de gracia. Si tú lo estudias bien, es un acto de gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pueblo y los sacerdotes o los oficiales desobedecieron, Dios no quiere que mueran, porque ni siquiera tienen el entendimiento. Todavía aún ni saben lo que es obedecer realmente a Dios. Y Dios en su misericordia ni siquiera los pone en peligro. Por eso le dice a Moisés, no se hable más del asunto, tú ve allí, desciende y subirás tú y Aarón, y que ni los sacerdotes ni el pueblo traspasen los límites para que no pase una destrucción con ellos. Y eso es misericordia de Dios. Así es que Moisés iba a obedecer a Dios. Y el versículo 25, y es nuestro último versículo de este video, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y esa fue la manera por la cual el pueblo no pudo subir al monte, porque se encontró desobediencia y no estaban santificados ni lavados. No lo sabemos si todos o no. Hay otras expresiones en los versículos que siguen, en el capítulo que sigue, de que el pueblo había quienes lo hacían y quienes no. Y eso es algo que es correcto, darle esa interpretación, porque en un pueblo siempre va a haber quienes son obedientes y quienes no. Mas sin embargo, como Dios los estaba mirando como un pueblo de gente santa y una nación de sacerdotes, la desobediencia de unos evitó que otros también pudieran gozarse, porque el llamado era para todos. Y va a haber en la Biblia ocasiones que el pecado de uno detiene la bendición de muchos. ¿Es porque es Dios injusto? No. Cuando Dios da instrucciones a un pueblo, todo el pueblo debe de obedecer. Cuando Dios da instrucciones individuales a una persona, es la persona que debe de obedecer. Y todos a respetar las instrucciones de Dios. Entonces, en este momento fue una instrucción al pueblo. Y todo el pueblo debía de obedecer.
La última instrucción específicamente fue para Moisés y Aarón. Entonces Moisés y Aarón deberían estar santificados y lavados, iban a subir delante de Dios. Pero cuando el resto no estaba listo, no iban a poder subir, y Dios había dicho ya que no. Entonces, no fue Dios el que no quiso que subieran. Dios en su voluntad quería que el pueblo subiera al monte. Capítulo 19, versículo 13. Pero fue el pueblo quien no obedeció las instrucciones. ¿Qué nos enseñan estos versículos últimos del capítulo 19? Nos enseñan que el anhelo de Dios es que el pueblo subiera. Exegéticamente hablando, lo que nos dice es que Dios quería que el pueblo subiera. Dios quería que el pueblo estuviera preparado. Las instrucciones que Dios dio fue para eso. Pero nos dice que en la mañana del tercer día hubo una manifestación en el monte en un aspecto distinto que lo que Dios le había dicho a Moisés de una nube espesa. Sí había una nube espesa, pero se manifestó en fuego y en humo como en un horno. Y habló a Moisés con voz fuerte, mientras la bocina se oía fuertemente y largamente. Y la instrucción ahora cambió por la desobediencia de ellos, y le dijo a Moisés que no suba el pueblo, porque van a acabar, muertos a ellos al tocar con su desobediencia el lugar santo, porque yo estoy aquí. Y Dios es santo. Entonces el monte fue santificado porque Dios, el único Dios santo, estaba ahí. Y la desobediencia del hombre no podía el hombre tocar en ese momento, acercarse allí. Y Dios le dice a Moisés, los sacerdotes y el pueblo, que no pasen los límites, porque va a haber estragos en ellos. Porque habían desobedecido. Habían tomado en poco o muy a la ligera las instrucciones, desde oficiales hasta el pueblo. Como digo, no todos, pero la instrucción era para un pueblo, para el pueblo de Israel. Y ellos, por su desobediencia, no pudieron subir al monte. Dios en su misericordia se los evitó, aplicando de su gracia, porque su justicia los hubiera consumido. Mas su misericordia les avisó. Y ese es un acto de gracia de Dios, porque Dios siempre quiere cuidar a su pueblo, pero quiere instruirlo a que sea obediente. Entonces le habla a Moisés y le dice, nomás tú y Aarón suban. Ni sacerdotes ni pueblo no pueden subir. Tristemente fue así. Y por eso hay muchos que piensan y dicen que nada más Moisés podía subir. Y eso es cierto en cierta manera, como les dije en el video pasado. Mas sin embargo, la voluntad de Dios y lo que Dios quería era que su pueblo todo subiera y que escuchara su voz cuando hablaba con Moisés. Porque Él realmente quiere tener una relación con cada ser humano, con cada persona de su pueblo. ¿Qué nos enseña hermenéuticamente principios para este mundo moderno que vivimos? Mis amados hermanos, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ciertamente, si hay desobediencia al hombre, en el hombre, desobediencias a los principios fundamentales de Dios, aquellos que Dios dice, no harás así, no traspasarás los límites, no. Esto no se trata de que sean leyes ritualistas. Esto se trata de otra cosa más profunda. Dios mismo, Dios el Padre, habló
en el Monte Santo, en la transfiguración de Cristo, y dijo, estando 3 apóstoles ahí presentes, Jacobo, Juan y Pedro, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios siempre da instrucciones. Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios ha hablado en muchos tiempos y de muchas maneras, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Hay instrucciones que seguir. Nosotros no podemos ser desobedientes, no debemos. Nos afecta nuestra vida espiritual, nos merma ese deber, ese privilegio que tenemos de tener acceso a Dios. Es bueno obedecer en amor a Dios, porque Dios lo que quiere es tener una relación abundante con nosotros. Porque su Espíritu Santo nos anhela, así nos dice el libro de Santiago. Entonces, debemos de escuchar cuando aprendemos una verdad nueva, fundamental, de lo que a Dios le agrada. Debemos de implementarla en nuestra vida porque es una bendición para nosotros. Debemos de aprender eso. Y también nos lleva a recordar que el día que Dios toque la trompeta, aquel que vive en desobediencia, aquel que no ha tomado en consideración lo que Dios le enseña y que piensa que es nada más como un mito, un rito, y no tiene una relación con Dios, serán como aquellas 5 vírgenes descuidadas que no tenían aceite en su lámpara, y su lámpara se apagó. O serán como aquellos que estén en el molino y uno será tomado y el otro será dejado. Dios quiere llevarnos con Él, que estemos con Él en el momento que Él lo disponga, pero no quiere encontrar desobediencia en nosotros, porque Él sigue siendo fuego consumidor, y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Aquello que aprendes, aquello que aprendo, aquello que entiendo, aquella verdad que está en mí, que está en ti, hagámosla parte de nuestras vidas, parte de nuestras prácticas, y que Dios sea glorificado y que nosotros crezcamos para honra y gloria suya, porque no podremos estar en su presencia, porque allá no entra pecado, no entra desobediencia, no entra aquel que ligeramente ha dicho, Dios no hace nada. El camino de Dios es un camino de deber, de obediencia, de amor hacia Dios y a sus principios. Dijo Cristo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos o mi palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso fue lo que dijo Cristo. Porque la verdad, la obediencia no debe ser una obligación. Es un privilegio que Dios nos da. Porque el único Dios santo está en nuestra vida, en nuestro corazón, y somos el templo de Dios. Y tú y yo somos llamados a ser santos, a vivir correctamente en la presencia de Dios. Y eso es una verdadera bendición para nosotros, porque el que vive con nosotros y está en nosotros y entre nosotros, nos cuida y nos bendice siempre. Dios había bendecido, cuidado, le había dado victorias, todo. Así es que el pueblo de Israel no tenía por qué ser desobediente cuando miraron cómo Dios hacía. Mas, sin embargo, nosotros los seres humanos debemos tener cuidado de nuestras tendencias
¿Por qué? Porque cuando hay concupiscencias, deseos desordenados en nuestro corazón, tendemos a desobedecer. Entonces aquí el principio es la obediencia. Debemos de procurarla en nuestra vida. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar porque no son mensajes meramente bíblicos en esos mensajes exégesis que existen? Bueno, nunca podemos aceptar ni debemos de creer que Dios marginó al pueblo porque Dios cambió y que era nada más Moisés y Aarón con Dios y que él no quería al pueblo. Eso no podemos aceptarlo, ni siquiera podemos pensarlo, la verdad. Porque al leer todo el capítulo nos damos cuenta que el anhelo de Dios era que subiera al pueblo. Y que si Dios evitó que subiera al pueblo, era porque el pueblo no había obedecido. Entonces Dios no cambió. El que cambió fue el pueblo. Dios no cambió nunca. El que cambió fue el pueblo porque el pueblo no obedeció. Lo que realmente hizo Dios es proteger al pueblo para que no muriera en su desobediencia. Y Dios, como es grande y misericordioso, Él va a empezar una serie de instrucciones para que el pueblo aprenda lo que Dios desea y cómo quiere que ellos vivan. Y es lo que va a continuar en la Biblia. Pero nunca podemos aceptar a aquellos que dicen que Dios dice a unos que sí y a otros que no. Realmente Dios quiere que todos le digamos a Él que sí y que le obedezcamos. Si nosotros no le obedecemos, Él no cambió. Nosotros fuimos los que no hicimos lo que Él dijo. Ese es el mensaje. Por lo tanto, no creamos que Dios clasifica. No, Dios ama a todos. Pero el deber del hombre es amar, obedecer a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Te invito a que tú y yo busquemos esa obediencia hacia Dios de lo que ya sabemos bíblicamente. Que Dios bendiga a tus hijos, tu entrar y tu salir, y que siempre Dios enriquezca tu vida con su presencia, sus bendiciones, y que tú amándole, le obedezcas junto conmigo. Hasta el próximo video.